Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Sániger y hoy voy a presentar lo nuevo en PTB Vsim 8, Vsim y VisWalk. Bueno, ¿qué novedades hay dentro de Vsim 8? Hay bastantes, podemos clasificarlas un poco según su impacto, digamos en chicas, medianas y grandes o de menor y mayor impacto. En cuanto a las más pequeñas, tenemos algunas mejoras gráficas que pueden llegar a ser bastante útiles. Ahora es posible en sus modelos presentar la ubicación del norte geográfico a través de una especie de brújula. Pueden ingresar logotipos, los logotipos de su empresa, de su cliente. eh, o, Puede ingresar también el reloj. Muchas veces los clientes preguntan qué hora del día es la que se está presentando en un video o en un modelo. Con el reloj pueden hacer esto fácilmente. Y también se pueden incluir sobre los tramos barras que pueden ser proporcionales tal vez al volumen de tráfico que pasa por cada uno de los tramos o a cualquier otro parámetro que les llegue a ser útil. Entonces estas mejoras gráficas pueden hacer bastante, ayudar a hacer más elegantes sus presentaciones. En cuanto a las novedades de mediano impacto, vamos a entrar un poco más en materia. Hay varias que son bastante importantes, a mí me gustan mucho, por ejemplo los atributos definidos por el usuario. Voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se puede hacer con ellos, pero le dan bastante flexibilidad al uso de la herramienta y abre mucho el abanico de posibilidades para el modelador. Está el rebase en sentido opuesto, muy esperado también. Hay nuevas funcionalidades en el tema de asignación dinámica que pueden permitir hacerla más eficiente. También hay mayor eficiencia en la operación de scripts.com. Vamos a ver cómo se puede ahorrar tiempo al correr modelos utilizando estos scripts. Y está el importador de datos BIM para el caso de PTB VisWalk. Este formato BIM es un formato utilizado mucho en el diseño de edificios actualmente, entonces puede ahorrar mucho tiempo al modelador el importar ya toda esta información de manera directa. Y en cuanto a las novedades de mayor impacto, tenemos la gestión de escenarios, que vamos a ver cómo funciona en este seminario, y en la que no vamos a entrar en tantos detalles en la asignación mesoscópica. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro seminario específicamente dedicado a este tema, pero vamos a mostrar algo muy general de lo que se puede hacer con la asignación meso, cuál es la ventaja, y esperamos que esto les llame la atención y puedan conectarse al otro seminario y ver todos los detalles. Empezamos con los atributos definidos por el usuario. Ok, como saben, en Vsim todos los objetos tienen una serie de atributos. Por ejemplo, un tramo, un link tiene un cierto número de carriles. El número de carriles es un atributo. El ancho de cada uno de los carriles es otro atributo. El tipo de presentación, el modelo de conducción, etcétera, son distintos atributos que puede tener un link. Y así cada objeto tiene sus atributos. Sin embargo, estos atributos hasta ahora han sido todos definidos por PTB. Se ha definido una larga lista de atributos que puede tener cada uno de los objetos, con los que se pueden hacer muchas cosas. Pero en ocasiones el modelador podría desear tener algunos atributos adicionales para hacer tareas a lo mejor muy específicas de un cierto proyecto. Ahora esto es posible. Uno puede, además de todos los atributos que tiene Vsim en sus distintos objetos, puede el modelador, si lo requiere, agregar atributos adicionales con los que puede hacer muchas cosas, ¿no? Desde traer información de bases de datos externas que tenga, o hacer cálculos para el postprocesamiento de los resultados, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de esto a continuación. ¿Cómo se utilizan? Bueno, como cualquier otro atributo, los vamos a encontrar, una vez que los definamos, los vamos a encontrar en las listas. Si tenemos un script en comp, también podemos llamar estos atributos, modificarlos, asignarles valores, etcétera, desde un script. Podemos generar gráficas con ellos, esquemas de colores sobre nuestra red, activar etiquetas, barras, etcétera. Todo lo que podemos hacer con un atributo común de Vsim lo podemos hacer también con estos atributos definidos por el usuario.
Hay básicamente dos tipos, los de datos y los de fórmula. Los de datos, bueno, son editables, podemos ingresar manualmente cualquier información que queramos o la podemos copiar y pegar tal vez de una tabla de Excel. No sé, podría ser la rugosidad del pavimento que nos permita luego estimar costos de operación. No sé, cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir, que uno pueda necesitar para un proyecto específico. Y los de tipo fórmula, que pueden calcularse evidentemente a través de una fórmula, haciendo referencia a cuantos quiera atributos de este mismo objeto, ¿no? A lo mejor puedo tomar la densidad, vamos a ver un ejemplo, y calcular el nivel de servicio en un tramo de flujo ininterrumpido, o las demoras, y calcular también niveles de servicio en una intersección. Además está, bueno, para hacer todo esto tenemos un editor de fórmulas que es, creo, bastante amigable y funcional. Vamos a ver cómo funciona. Y tenemos la función table lookup también, por si fuera necesario buscar atributos de otros objetos, no solo del mismo objeto que estamos trabajando. Entonces podemos ir y buscar y traer valores de atributos de objetos distintos a aquel en el que estamos trabajando. Vamos a ver entonces, antes de entrar en gestión de escenarios, un ejemplo de esto. Tengo aquí preparado un modelo de atributos del usuario. Parece que es este, veamos, no. Escenarios. Este es. Ok. Entonces, tengo mi lista de atributos definidos por el usuario. Aquí ya tenía yo dos definidos. Voy a borrarlos para que vean cómo se lleva a cabo este proceso. Okay. Entonces yo lo que tengo acá es una red con 3 intersecciones y quiero estimar, que en mi proceso de calibración podría querer estimar los GHs. Por ejemplo, el GH es un indicador que se utiliza para comparar volúmenes en campo contra los volúmenes en mi modelo y ver si mi modelo refleja fielmente los volúmenes observados, ¿no? Entonces hay un valor crítico, por ejemplo, para el GH se recomienda que tener valores menores a 5, y esto implica pues que estamos razonablemente cerca de representar lo que tenemos en campo, lo que observamos en campo. Entonces, para ello lo que hicimos fue ingresar una serie de puntos de colección de datos. Aquí pueden ver, por ejemplo, estos dos puntos. Tengo uno por cada carril. Entonces, para el movimiento de frente, en esta aproximación tengo los puntos de colección de datos 1 y 2. Para la vuelta derecha tengo el 3, y así me puedo seguir. En la otra dirección tengo 4 y 5 para el movimiento de frente, 6 para la vuelta izquierda, etc. Entonces todos estos puntos de recolección de información los agrego en ciertas medidas o data collection measurements, y los defino, ¿no? Entonces el data collection measurement va a ser la suma del data collection point 1 y 2. El measurement 2 va a ser del punto 3, la medida 3 de los puntos 4 y 5, etc. Entonces esto es así porque muchas veces estas mediciones las quiero yo para toda una sección vial que puede constar de varios carriles, y solo se puede poner, cada punto de medición se coloca específicamente en un carril. Entonces, para medir todo el tráfico de una vía de 3 carriles voy a necesitar 3 puntos de colección de datos. Entonces, a través de estas mediciones puedo yo saber el volumen de tráfico que pasa por cada una de las secciones que me interesan dentro de mi modelo, y así siempre he podido obtener de esta forma los vehículos que pasan en mi modelo. Pero como podría yo haber hecho antes la comparación con los volúmenes en campo, pues eso ya tendría que haber exportado esta información tal vez a Excel, y en Excel a través de fórmulas calcular este GH, y tendría yo que tenerlo en un archivo por separado. Ahora, con los atributos definidos por el usuario, esto lo puedo hacer internamente. Entonces, por ejemplo, voy a correr mi simulación. Tengo yo una evaluación, configuración, tengo data collections activo.
Entonces si corro mi simulación van a aparecer los vehículos en mi modelo. Pongo el Quick Mode para que esto termine relativamente rápido. Y entonces aquí en Data Collection Measurements, que es mi objeto de Visum, voy a colocar dos nuevos atributos. El primer atributo definido por mí va a ser el de los conteos en campo. Esta información yo afortunadamente ya la tengo aquí en una tabla de Excel. Entonces aquí tengo mis conteos de campo. Ya terminó mi simulación, ya tengo los conteos del modelo. Entonces me voy a ir a la pestaña de atributos definido por el usuario. Yo ya la tengo abierta. Si no la tienen abierta, la acabo de cerrar. Pueden ir a información base y aquí tienen la segunda opción, User Defined Attributes. Se les abre esta lista. No tenemos ningún atributo definido y voy a definir un nuevo atributo. Entonces pongo agregar y me aparece esta ventana para asistirme en esa definición del atributo. Lo primero que hay que elegir es de qué tipo de objeto. Yo voy a trabajar con mis Data Collection Measurements. Entonces voy a buscar este tipo de objeto en la lista. Como ven, es una lista bastante grande de distintos tipos de objetos que puedo yo querer trabajar en mi modelo. Aquí tengo Data Collection Measurements, listo. Le voy a poner un nombre corto, puede ser campo, ¿no? El volumen observado en campo. Podría ponerle yo un comentario aquí de describir un poco este atributo nuevo que estoy agregando. En tipo podría poner yo, escoger, hay distintos tipos de variable, ¿no? Podría yo aquí elegir en este caso el de enteros, porque normalmente el tráfico pues no tendría decimales. Y el tipo de atributo voy a definir en este caso que sea de datos. Como esta es información independiente de cualquier corrida o intervalo del modelo, no tengo que poner aquí a elegir ninguno de los subatributos. Si yo tuviera esta información desagregada tal vez de 15 en 15 minutos, debería elegir el subatributo intervalo, porque esta información tal vez correspondería a un intervalo específico de mi periodo de simulación. Como estoy simulando una hora y no tengo desagregada la información en cuartos de hora, sino que voy a meter esta información directamente también en un periodo de una hora, no necesito trabajar con un subatributo de intervalo de tiempo, tampoco de una corrida, porque esto no tiene nada que ver, no está relacionado a las corridas de la simulación, sino que esta información es mi referencia general. Ok, podría ponerle yo un valor de default si quisiera, pero en este caso no lo necesito. Entonces tengo ya un atributo definido por el usuario. Si me voy a mi lista de Data Collection Measurements, no me aparece todavía ese atributo, pero puedo yo utilizar la herramienta, el botón de la herramienta para buscar los atributos. Me aparece con color negro el punto. El negro quiere decir que es un atributo definido por el usuario. Lo acabo de definir, lo incorporo a mi lista y por el momento está vacío este campo. Entonces voy a tomar los valores que tengo en mi lista de Excel. Pongo copiar, selecciono el campo nuevo, el atributo nuevo, pongo pegar y tengo ahí ya mis valores. Yo podría compararlos visualmente, me doy cuenta que más o menos estoy cerca en la mayoría de los casos. 611 contra 600, 196 contra 200, 636 contra 700, aquí hay una diferencia un poco mayor, etc. Pero pues esto es nada más visual. ¿Cómo podría yo hacer una comparación mejor, más técnica, digamos? Podría yo a lo mejor estar interesado en calcular el GH de la diferencia entre estos valores de campo y los del modelo. Para ello necesitaría definir yo otro atributo definido por el usuario. Entonces me voy otra vez a mi ventana de atributos definidos por el usuario. Puedo agregar uno nuevo, también para el tipo de objeto Data Collection Measurement. Le puedo poner de nombre GEH. Okay. Este va a ser de tipo fórmula. Y podría
bueno, si fuera a hacer yo varias corridas, podría aquí ponerle un subatributo de Simulation Run, porque cada corrida podría calcular yo su propio GH, pero como para este caso que lo quiero hacer un poco más sencillo, tampoco lo voy a considerar. Y ahora sí, en esta pantalla tengo que editar mi fórmula. La fórmula del GH la pueden consultar en distintos lados, es por ahí una raíz cuadrada de bla bla bla. Es relativamente sencillo en el caso de Visim, porque esta fórmula ya viene integrada. Si no viniera de todos modos a través de las fracciones, las sumas, las restas, las raíces cuadradas, podrían ustedes definir la fórmula dentro de Visim si fuera una fórmula que no estuviera ya considerada, pero en este caso no va a ser más sencillo. Ok, entonces aquí tenemos 4 botones distintos. El primero me permite elegir atributos, atributos con los que yo quiera trabajar. Para calcular el valor de este nuevo atributo. Entonces aquí me puede interesar el volumen de campo, me puede interesar también de los números de vehículos que vamos a encontrar aquí, vehicles, current run, etcétera. Pero primero tengo que encontrar mi fórmula, ¿no? Bueno, podría yo tomar dos valores, ¿no? Por ejemplo, si quisiera yo hacer una simple división para ver la relación entre estos volúmenes, podría poner yo sí el volumen actual, o el de la última corrida que se terminó, contra, y puedo poner un operador tomado aquí, a lo mejor el de división, contra, a lo mejor el volumen de campo, y entonces se guardaría en este nuevo atributo la relación entre estos dos valores. Pero bueno, esto no es lo que quiero hacer, es simplemente quería mostrarles cómo podemos hacer una función más sencilla. Lo que yo quiero utilizar es de estas funciones que vienen ya precargadas, digamos, dentro de Visim, sobre todo de este nuevo gestor de atributos definido por el usuario. Ya viene el estadístico GH. Entonces lo voy a seleccionar, GH, y me pide ahora qué quiero comparar dentro del GH. Entonces puedo poner mi conteo de campo, que lo tengo aquí, y puedo poner el volumen vehicular de mi modelo, y pongo OK. Entonces ya tengo definido este nuevo tipo de atributo definido por el usuario. Si me voy a los Data Collection Measurements y agrego este nuevo atributo que está aquí, antes no lo tenía, evidentemente, aparece una vez que lo cree, lo agrego a mi lista y me aparecen los GHs comparando los volúmenes de campo que yo tenía contra los que medí en mi modelo. El GH normalmente debería ser menor a 5 para que fuera aceptable. Aquí en general no tengo problema. Si quisiera verlo gráficamente, también es interesante. Puedo verlo en una gráfica. Y puedo poner simplemente aquí, perdón, create chart for selected attributes. Y me saca una gráfica donde viene mi Data Collection Measurement aquí desde el 1 hasta el hasta el 24, y vemos cuáles son los que tienen una desviación tal vez más alta, ¿no? 2.4 está por encima del 2.4. En 2.476 tengo el Data Collection Measurement 3, en 2.6 el 18 y en 2.26 el 19. Esos serían los más altos. Sin embargo, todos están bastante por debajo de 5, entonces puedo concluir que todos son muy aceptables y estaría yo satisfecho tal vez con la comparación entre los volúmenes en mi modelo contra los de campo. Claro, este modelo no es muy complejo. Podremos llegar a tener hedges mucho más altos cuando la red es mayor y suceden más cosas dentro del modelo, ¿no?
Pero creo que esto ilustra muy bien lo que podemos hacer con atributos definidos por el usuario. También se pueden utilizar fórmulas, por ejemplo, con ifs para calcular niveles de servicio a partir de las demoras, de las densidades, etcétera, o lo que a ustedes se les ocurra. En realidad sí, ¿no? Pero nos abre mucho el abanico para ser creativos y hacer lo que uno necesite para su proyecto y presentarlo muy bien. Ok. Vamos a pasar al siguiente tema, entonces regresamos a la presentación. El siguiente tema es el de la gestión de escenarios. Este es también bastante atractivo. Hay dos formas de hacerlo. Básicamente la sencilla, que es hacer modificaciones sobre mi proyecto. Bueno, aquí básicamente, antes de entrar en estos detalles, lo que podemos hacer con el gestor de escenarios es manejar dentro de un solo archivo de Vsim todos los distintos escenarios que yo pueda tener en mi proyecto y manipularlos muy fácilmente, ¿no? Porque, bueno, muchas veces típico para un estudio de impacto vial, bueno, a lo mejor tengo que estudiar el escenario de la mañana, tal vez también me piden el de la tarde, luego puede ser que esté el tráfico de escenarios futuros, ¿no? Entonces voy a considerar que crece el tráfico base. Además también se agrega el tráfico generado por el desarrollo, pero ese tráfico a lo mejor tiene variaciones porque tal vez el proyecto que contemplamos tiene, no sé, dos variantes, no están seguros si construir un edificio más grande o más pequeño, o si incluir ahí vivienda también o nada más oficinas, etcétera. Entonces están estudiando estas distintas posibilidades que generarían distinta cantidad de tráfico. Además luego están todas las propuestas que nosotros queramos hacer para mitigar el tráfico. Entonces a la hora que cruzamos todas estas distintas variantes, puede que existan un número muy alto de modelos que nosotros tengamos que evaluar. Y esto se puede hacer confuso, a lo mejor tengo que empezar a crear carpetas para cada uno de ellos, pero si luego me di cuenta que en el escenario base me faltó representar, no sé, un estacionamiento en vialidad que no existe, que no había puesto yo, luego resulta que tengo que ir a cada uno de los escenarios a incluirlo, y si lo hago de forma distinta, pues puedo empezar a comparar peras con manzanas y a lo mejor esto ya no funciona muy bien. Entonces la gran ventaja de este gestor de escenarios es que yo puedo primero, incluso ya después de haber creado varios escenarios alternativos, irme al escenario base y hacer una modificación que se replique en todos los demás escenarios. Y después puedo crear muchas combinaciones a través de la forma avanzada que vamos a ver. Puedo tener muchas combinaciones o muchas propuestas y de repente simplemente activar y desactivar ciertas propuestas para cada escenario, ¿no? A lo mejor ese giro izquierdo que prohibimos lo vamos a prohibir nada más en el escenario A, pero ¿qué pasa si lo permitiéramos en el B? No, ya no me gustó, siempre sí lo quiero desactivar en el B, etcétera. Podemos jugar simplemente en una tabla muy rápidamente, activando y desactivando modificaciones en cada uno de los escenarios. Esa es la forma avanzada que puede ser entonces bastante útil, porque a partir de una serie de modificaciones podemos generar una multitud de escenarios de forma muy rápida y corregir si encontramos algún error. Bueno, entonces creo que más claro va a quedar viendo lo directamente sobre el ejemplo que seguir leyéndoles esta lista. Entonces vamos a ver cómo funciona el modo, digamos, sencillo y el avanzado del gestor de escenarios. Ok, entonces yo aquí tengo una red muy similar a la que estamos viendo y este es mi modelo base, pero tal vez en el futuro quiera yo probar, no sé, incluir un carril para lo exclusivo de acumulación para la vuelta izquierda aquí de este lado. Tal vez quiera probar el crecimiento del tráfico, tal vez por aquí tenga una entrada con tráfico adicional, qué sé yo. Pueden ser muchas cosas. Entonces, si ya tengo mi modelo base construido y ahora quiero empezar a utilizar el gestor de escenarios para probar distintas variantes, lo único que tengo que hacer es irme aquí a File y encuentro esta opción de Scenario Management. La primera cosa que tengo que hacer es colocarlo bajo este esquema de Scenario Management o de gestión de escenarios, Place under Scenario Management.
Y va a cambiar un poquito la forma en que se visualiza nuestra interfaz gráfica. Van a cambiar algunos colores para advertirme, digamos, que estoy trabajando bajo el gestor de escenarios. Y se van a crear unas carpetas en mi directorio del proyecto. Esto porque se va a guardar alguna información de los escenarios. Es importante decir que no se generan más archivos INPX cuando trabajamos con el gestor de escenarios, sino que lo que se guardan son las modificaciones y de forma individual en una carpeta, otra carpeta para escenarios, de tal suerte que todos los escenarios adicionales con los que yo trabaje se basan en el modelo base y la única información adicional que guarda Vsim son las modificaciones que se hacen a este escenario base. Entonces, por ejemplo, si vemos mi carpeta aquí de gestión de escenarios, lo único que yo tengo es mi archivo INPX y dos archivos SIG para los semáforos. Vamos a ver qué pasa cuando yo le pongo File, Scenario Management, Place Under Scenario Management. Y me dice, bueno, el proyecto se llamaba ejemplo de escenario, sí, el primer escenario se llama escenario 1, ok. Me está generando una base de datos. Y regreso a mi carpeta. ¿Qué pasó? Me creo estas 5 carpetas de respaldos, modificaciones, escenarios, información compartida y información temporal. Y además me creó este archivo que se llama Vsim. Bueno, tiene extensión Vsim PDB, que es mi gestor de escenarios. Ok, entonces eso pasó simplemente dándole clic al botón de Place Under Scenario Management, ¿no? A colocar bajo el gestor de escenarios. También en mi interfaz gráfica pueden ver que las ventanas cambiaron, el marco de las ventanas cambió de azul a verde. Esto es como simplemente para dejarme en claro que estoy trabajando ahora en este nuevo esquema. Y aquí me apareció una pestaña que es la de el gestor de escenarios, en donde yo veo mi escenario, bueno, mi modelo base, mi escenario 1, y en mi carpeta de escenarios, y aquí abajo hay una carpeta de modificaciones. Todavía no hay nada dentro de la carpeta de modificaciones porque no he hecho ninguna modificación, pero estas podrían o no estar incluidas en mi escenario 1. Entonces yo puedo trabajar directamente en mi escenario 1 y hacer una modificación. Por ejemplo, lo que estaba hablando, a lo mejor quiero agregar un carril de vuelta izquierda aquí en esta intersección. Entonces me regreso a mi editor de red, pongo tal vez un link acá para la vuelta izquierda. Okay. Perdón. Le pongo un conector aquí, quizás. Este conector que yo tenía para dar la vuelta izquierda desde el carril 2 de mi link, ahora lo muevo hacia este nuevo carril y tendré claro también que ajustar la ruta que seguían los vehículos. Esta que queda ahora como rota la vuelvo a ajustar. Tengo que mirar rutas, pongo acá un punto intermedio y lo arrastro hacia mi nuevo carril para que ahora los que den la vuelta izquierda hagan este recorrido. Entonces, y a lo mejor eso simplemente es mi escenario número 1. Me regreso al gestor de escenarios. Puedo yo ponerle file save scenario as, save scenario simplemente. Entonces voy a grabar mi escenario 1, ya están las modificaciones. Esta se genera ahora, si se fijan, ya una modificación. Yo puedo trabajar directamente sobre los escenarios y olvidarme de las modificaciones. Estas se van a ir guardando ahí, pero no tengo que ocuparme yo de ellas. Me ocuparía nada más los escenarios. O vamos a ver el otro caso, puedo entrar directamente a crear una modificación y luego generar escenarios a partir de esas modificaciones. Si yo me voy a mi red base,
está leyendo. En mi red base no sigue en su estado original. Mi red base no va a tener este carril para la vuelta izquierda que acabo de generar. Deben ver, la intersección no lo tiene ahí, pero regreso a mi escenario 1 y ahí está de nuevo el carril que acabo de generar, ¿no? Que corresponde a esta modificación. La otra forma es, entonces yo así podría empezar a crear escenarios y generar modificaciones a partir de ellas, ¿no? Si yo quiero generar un escenario 2, lo puedo generar a partir del modelo base, o lo puedo generar como duplicando el escenario 1 para tomar esa modificación que ya hice del escenario 1 y agregarle alguna otra modificación que quiera hacer. Sin embargo, ahora para lo siguiente, tal vez quiera yo trabajar directamente sobre modificaciones. Entonces le puedo poner agregar una modificación más. Y aquí aparece mi modificación número 2. Le puedo decir abrir. Y como ahora voy a trabajar a nivel de modificaciones, cambia mi interfaz gráfica y en vez de este color verde que me estaba presentando, me parece como un color marrón. Que quiere decir que estoy trabajando a nivel de modificaciones. La diferencia es que si yo creo una modificación, esta modificación no se va a asignar directamente a ningún escenario. Simplemente se va a guardar como modificación y luego yo puedo construir escenarios a los que le asigne cada una de las modificaciones que cree. Entonces a lo mejor una modificación podría ser algo geométrico, pero también podría ser, por ejemplo, en los entradas de tráfico, ¿no? Es muy normal en los estudios que tengamos que considerar un crecimiento del tráfico base. Entonces me voy a mi lista de entradas vehiculares, Vehicle Inputs. Tengo aquí mi tráfico y a lo mejor digo, bueno, en esta modificación el tráfico va a crecer 20%. Hay una función además muy útil dentro de Visim. Si yo selecciono todos los volúmenes de tráfico y escribo la fórmula igual a por 1.2, me va a multiplicar todos los valores de volúmenes de tráfico por 1.2. Con lo que ya va a crecer mi tráfico base un 20%. A lo mejor eso es todo lo que quiero hacer en esta modificación. Simplemente quería hacer que creciera el tráfico. Entonces le puedo poner File, ahora Save Modification. Como estoy bajo la función de crear y editar modificaciones, entonces en vez de grabar escenarios, ahora voy a grabar una modificación. Listo, entonces tengo esta modificación 2. Y ahora a lo mejor quiero crear un escenario donde aplique distintas modificaciones. Entonces me puedo ir yo a editar la estructura del proyecto y me sale esta ventana. Ok, aquí tengo los basic settings de las cosas que he hecho. Se agregue un escenario, se agregue una modificación. Y puedo ir aquí a una ventana de escenarios. Tengo un escenario 1 y en modificaciones tengo 2. La modificación que se creó al generar el escenario 1, que básicamente le podría yo cambiar el nombre y ponerle carril vuelta izquierda. Y la segunda modificación que creé, que es crecimiento del tráfico. Ok. Entonces acabo de renombrar mis modificaciones. El escenario 1, como decíamos, contiene la modificación 1, pero a lo mejor yo tengo distintos escenarios. Tal vez creo crear en realidad con estas dos modificaciones puedo crear 4 combinaciones de escenarios. Entonces voy a crear 4 escenarios. Simplemente tengo que darle clic aquí al botón de más. Y le puedo poner escenario 2, escenario 3 y escenario 4. Ok, entonces el escenario 2 a lo mejor no voy a incluir ninguna modificación. En el escenario 3 tal vez quiero incluir las dos, carril de vuelta izquierdo y crecimiento del tráfico. Y en el escenario 4 nada más el crecimiento del tráfico, pero sin el carril de vuelta izquierda. Entonces aquí tengo las 4 combinaciones posibles con estas dos modificaciones.
Si se dan cuenta, así de rápido acabo de crear 4 escenarios. Ya ni siquiera tuve que entrar a mi ventana de red, a hacer nada. Ya con las modificaciones que había generado, puedo rápidamente crear escenarios y cambiar combinación y generar combinaciones. A lo mejor una modificación que ustedes tengan es, no sé, colocar una entrada adicional al estacionamiento por la calle tal. Otra modificación puede ser cambiar el ciclo del semáforo en la calle tal. Otra modificación es poner un paso a desnivel en otra intersección. Crear un túnel de entrada desde no sé dónde hacia no sé dónde. En fin, se les pueden ocurrir muchísimas cosas que hacer, modificaciones que hacer en su modelo. Y a partir de eso surge una combinación muy grande de escenarios posibles, ¿no? Si pongo el paso a desnivel pero no pongo el túnel, si pongo el túnel y no paso a desnivel, si pongo los dos, ¿qué pasa? Normalmente tomaría bastante tiempo crear todos estos escenarios si los quisiéramos analizar, pero como pueden ver con esta gestión de escenarios, pues puedo yo agregarlos muy rápidamente e incluir o sacar cualquier modificación que yo haya pensado, la puedo meter o sacar de cualquier escenario rápidamente. Entonces esto me permite pues construir y controlar mucho mejor el trabajo que yo quiera hacer, ¿no? Okay. Entonces ya tengo aquí los 4 escenarios. Podría abrir cualquiera de ellos y constatar que realmente ahí están los volúmenes de tráfico que corresponden, el que esté o no esté la vuelta izquierda, etcétera, ¿no? Cualquiera de ellos que yo me quiera ir, por ejemplo me quiero ir al escenario 4, lo abro y puedo correr el escenario, sacar evaluaciones, cualquier cosa, luego cambiarme a otro escenario, volver a hacer la evaluación, etcétera, y así evaluar mis 4 escenarios para luego comparar los resultados y ver cuál es el escenario que mejor está funcionando, ¿no? Pero todo lo administro mucho más fácilmente desde esta nueva ventana. Entonces, bueno, quienes han trabajado con este tipo de proyectos se darán cuenta que las ventajas son muchas. Ok. Entonces, esto es básicamente lo que quería presentarles en el tema de gestión de escenarios. Continuando con nuestra presentación, lo siguiente es el rebase en carril de sentido opuesto. Esto es bastante interesante también. Ahora los links tienen un nuevo atributo que se llama tiene carril de rebase, o en inglés has overtaking lane. Hay 3 condiciones para que esto se pueda dar. 1, tiene que existir un traslape de links en sentido opuesto. 2, tiene que haber una brecha frente al vehículo lento que se quiere rebasar, ¿no? Para que una vez que haga la maniobra de rebase tenga a dónde colocarme dentro de mi carril original. Y 3, por supuesto, debe poderse hacer la maniobra sin una colisión con el tráfico que viene en el sentido opuesto. Parámetros hay 3 que podemos trabajar. El factor de velocidad para rebase. Muchas veces, generalmente, los vehículos aumentan su velocidad cuando están en una maniobra de rebase. Si normalmente manejarían tal vez a 90 o 80 km por hora, tal vez para el rebase vayan a 100, 110, con tal de hacer más rápida la maniobra. Entonces hay un factor de velocidad para rebase, puede ser, no sé, 1.2, 1.3. Quiere decir que podemos circular a una velocidad 20 o 30% mayor que nuestra velocidad deseada, ¿no? Que la velocidad deseada de dicho vehículo. En cuanto a los factores en el tramo en dirección opuesta, está la distancia de visibilidad. Es importante porque mientras menos distancia de visibilidad tengamos, más complicado va a ser poder rebasar. Entonces, esto, claro, hay que definirlo porque hay tramos de una carretera, por ejemplo, en donde la visibilidad puede ser muy escasa, y entonces es muy complicado tomar este tipo de decisiones, ¿no? De poder o no rebasar a un vehículo al frente, y por seguridad muchas veces pues no lo hacemos, simplemente porque no tenemos la información, ¿no? No podemos ver si viene un coche en sentido opuesto o no. Y el otro es el de la velocidad asumida, es decir, si nuestra visibilidad es, digamos, de 100 metros, Visim va a suponer, bueno, el peor de los casos, ¿no? ¿Podría yo rebasar al vehículo lento delante de mí si un vehículo estuviera exactamente a 100 metros de mí? Es decir, estuviera todavía lejos de todavía fuera de mi zona de visibilidad, pero en el siguiente instante pudiera aparecer, ¿no? ¿Y a qué velocidad iría? Si yo asumo que el vehículo va a ir lento a 100 metros, tal vez puedo hacer el rebase, pero si yo asumo que ese vehículo puede venir muy rápido, eso me da menos tiempo para mi maniobra, y entonces puede que decida yo no llevar a cabo esta maniobra, ¿no? Entonces vamos a ver dentro del ejemplo cómo se representa ahora esto. Este es un tramo donde en un link se puede
se tiene un carril de rebase, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Si yo doy clic en este link, en este tramo, se abre la ventana y ven que la opción Has Overtaking Lane ha sido seleccionada. Hay dos carriles, pero esto quiere decir que el carril de la izquierda solo se va a utilizar para maniobras de rebase. Si yo lo arrastro, entonces me doy cuenta que el link, cuando se le pone su atributo Has Overtaking Lane, aparece assurado a uno de los carriles como en color morado, ¿no? Esto quiere decir que este carril no está disponible para usarse de forma normal, solo para el caso de rebases. Y solo va a funcionar si está traslapado con otro link. Si no hay un traslape, entonces esto no va a ocurrir. Okay. Entonces, ¿cómo funciona? Podemos verlo en acción. Yo tengo los autos, que son mis vehículos rápidos, y tengo una especie de camiones, autobuses, que son vehículos lentos. Entonces aquí viene un vehículo lento y detrás de él viene un vehículo pequeño, un auto que quisiera rebasar. Al entrar aquí a esta zona de rebase va a juzgar si el espacio que tiene es suficiente para hacer la maniobra o no. En este caso probablemente no, porque los autobuses en el sentido opuesto vienen relativamente cerca. Detrás de ellos hay una brecha mucho mayor, entonces probablemente cuando pasen estos autobuses decida hacer la maniobra. Vamos a ver, encuentra la brecha, en este momento nuestro vehículo empieza a acelerar y a cambiar de carril para rebasar a este vehículo lento, dado que la brecha que encuentra la juzga suficiente, y regresa a su carril original una vez que lo rebasa para no colisionar con los vehículos que vienen en sentido opuesto. Okay. Entonces esto funciona simplemente así. Como ven, es relativamente sencillo, pero con ello podemos simular este tipo de infraestructura que antes resultaba muy difícil de simular dentro de Vsim o de muchos softwares de microsimulación que no tienen esta característica, ¿no? Entonces, algo más que podemos hacer con nuestra herramienta es muy interesante. Okay, regresando a la presentación. Ok, por cierto, los parámetros no les indiqué. Aquí tiene de Has Overtaking Lane. Ok, aquí tiene el de Overtaking in the Opposite Lane. Aquí están estos tres parámetros, ¿no? La distancia de visibilidad, en este caso definida a 500 metros, que es decir que podemos ver hasta 500 metros. Eso es una condición relativamente favorable para el rebase. Un factor de incremento de velocidad del 1.3, es decir que el vehículo irá a un 30% más rápido de su velocidad de flujo libre a la hora de hacer una maniobra de rebase, y asume que la velocidad de los vehículos en el sentido opuesto es de 50 km por hora. Podríamos incrementarla si los vehículos van más rápido, ¿no? Y esto haría un poco más complicado el rebase. Pero esto solo aplica para los casos en los que no hay vehículos dentro de los 500 metros de visibilidad que se definen, ¿no? Si hay un vehículo dentro de mi zona de visibilidad, yo no voy a tener que asumir ninguna velocidad. Yo voy a directamente poder medir la velocidad de ese vehículo, dado que ya está dentro de mi zona de visibilidad, ¿no? Entonces esto aplica solo para los vehículos que están fuera o que podrían estar fuera de mi zona de visibilidad. No sé si es que haya vehículos fuera de mi zona de visibilidad precisamente porque no los veo, ¿no? Pero voy a asumir que podría aparecer uno en cualquier momento a esta velocidad. Ok, entonces estos son los parámetros. Ahora sí, regresamos a la presentación. ¿Qué más hay? Bueno, hay nuevas funcionalidades en la asignación dinámica, ¿no? Se puede hacer con base en intervalos. Antes me parece que tenía que hacerse de todo el periodo de simulación. Está esta nueva opción de búsqueda continua o One Shot Assignment. Es muy buena porque simula, hace que los vehículos estén constantemente buscando la mejor ruta dadas las condiciones actuales del tráfico. Anteriormente las rutas se seleccionaban solo en función de la corrida anterior, ¿no? Entonces yo tenía que hacer una serie de corridas y se utilizaba la función de la corrida anterior para poder tomar la decisión de qué ruta utilizar en la siguiente corrida del modelo. Ahora esta decisión se está haciendo continuamente, entonces uno puede tomar del intervalo anterior
información para decidir si ajustar la ruta o no en este recorrido. Entonces esto hace mucho más dinámico y permite así, llegar a que converja también el modelo de forma mucho más rápida, ¿no? Con mucho menos corridas. Okay. Ahora los volúmenes y tiempos de viaje también se pueden guardar por clase vehicular, ya no es necesario, ya no se hace solo uno general, sino que pueden tenerse de forma desagregada para cada clase de vehículo. Tiempos de viaje en paz, evaluación con base en origen destino, esto también es nuevo, podemos hacer evaluación en formatos de matrices. Y hay algunas mejoras adicionales, por ejemplo ahí está la de dividir links, no impide continuar utilizando información de rutas de iteraciones anteriores. Antes pasaba que si nosotros ya habíamos corrido cierto número de veces el modelo y luego decidíamos hacerle una pequeña modificación a la red, como dividir un link en dos, esto ya hacía que la red, ya era una distinta red para Visim y entonces toda la información que habíamos obtenido en corridas anteriores ya no aplicaba y teníamos que empezar nuestras corridas otra vez desde cero. Esto ya no es el caso, ¿no? Ahora se puede continuar trabajando. Ok. Déjenme ver rápido si encuentro algunos de estos parámetros para mostrarles. Traffic Dynamic Assignment Parameters. Ok, entonces ahora tenemos la opción de decidir de forma repetida, ¿no? No solo a la salida del vehículo, sino que durante su recorrido esté decidiendo sobre nuevas rutas. Esto hace que cada que el vehículo llegue a una intersección decida cuál es la salida de esa intersección que más le conviene, ¿no? Entonces esta decisión se reevalúa cada que el vehículo llega a una intersección y tiene que decidir qué giro tomar. Ok, y aquí en los costos también esto conviene utilizarlo con tomar información del intervalo de tiempo anterior, ¿no? No de la misma simulación. Entonces, no tomar la información únicamente de corridas anteriores, sino de la actual, de un periodo anterior. Si yo divido esta evaluación en intervalos tal vez de 5 minutos, entonces puedo estar tomando información de los 5 minutos anteriores para con base en esa información decidir qué hacer ahora en este nuevo intervalo. Entonces eso me permite como que el modelo converja de forma mucho más rápida. También se tienen ahora dentro de los scripts mayor eficiencia. Antes la única forma de correr scripts era que el script se corría cada paso de simulación y esto podía hacer que fuera bastante lenta nuestra corrida, ¿no? Simplemente la llamada a un script tomaba una centésima de segundo prácticamente. Eso nada más llamarlo, más el tiempo que se tardara en ejecutarlo. Entonces, aunque el script no tuviera una sola línea de código, ya se perdía en una centésima de segundo por cada paso de simulación. Entonces, si esto se acumula, pues puede llegar a ser bastante lenta nuestra simulación. Ahora hay una opción que dice con alcance Simulation Run, que es uno de los parámetros que tenemos acá. En el alcance, en el scope, en el atributo scope, podemos llamar Simulation Run y lo que hace es que carga el script al inicio de la simulación como una función y luego la llama como función y al llamarla como función esto se vuelve más rápido. Entonces es pues una nueva modalidad que permite correr los modelos un poco más rápido. Aquí algunos ejemplos de las mejoras gráficas que les había mencionado, perdón, las barras sobre los links, nuestro logotipo, la hora, el reloj, norte geográfico en nuestra presentación. Todo esto ayuda a darle una mejor presentación a nuestros modelos. ¿Y qué hay de nuevo en PTV BizWalk 8? Bueno, todo lo anterior, muchas de las cosas anteriores se aplican, la gestión de escenarios, atributos definidos por el usuario, las aceleraciones en ScriptCom, las mejoras gráficas, todo eso son cosas de las que podemos beneficiarnos también dentro de BizWalk. Pero además hay algunos temas nuevos exclusivos de BizWalk, como el mapa de calor en 3D, ahora lo vemos, antes solo podía hacerse en 2D. El tema de densidad experimentada, que puede ser importante, y el importador de datos BIM. Entonces, para presentarlo de forma muy rápida, antes solo veíamos en 2 dimensiones nuestros mapas de calor, por ejemplo, representando densidades. Ahora, como ven en este ejemplo, podemos verlos dentro de la visualización de 3D. Entonces, esto ayuda mucho también a hacer un análisis más completo y más claro de lo que está sucediendo en nuestro modelo.
El tema de densidad experimentada, este es importante porque aquí abajo lo que estamos viendo son dos modelos en donde pasa la misma cantidad de gente, pero en un caso se dan pelotones, como por ejemplo los que ocurren en las estaciones de metro. Cada vez que llega un tren, baja mucha gente, se aglomeran y luego, claro, se va el tren y la estación puede quedar vacía unos minutos hasta que llegue el siguiente. Eh, pero las condiciones de operación son muy distintas a tener un flujo peatonal continuo a lo largo del tiempo. Como vemos del lado izquierdo se está generando algo de congestión al llegar a este cuello de botella y eso nunca ocurre del lado derecho. Si yo simplemente evalúo la densidad promedio en estos dos modelos a lo largo del tiempo, lo que obtengo es algo como lo que está del lado derecho, donde no se aprecia claramente una diferencia importante. Sí hay alguna pequeña diferencia en el lado izquierdo, pero no gran cosa. Sin embargo, la experiencia de los usuarios es muy distinta en ambos casos. Porque esto es un promedio a lo largo del tiempo y claro, cuando tenemos el tráfico en pelotones, hay tiempo en el que mi infraestructura está vacía, no hay nadie, y tiempo en el que está muy ocupada. Entonces el promedio es algo a la mitad. Sin embargo, lo que la gente experimenta no es esa situación promedio, lo que la gente experimenta es esta aglomeración, porque cuando la estación está vacía no hay nadie ahí para experimentar esa situación de una estación vacía. Entonces, lo que se agrega ahora es este parámetro, este atributo de densidad experimentada, que es un promedio de cierta manera ponderado por la cantidad de personas que están experimentando, que están ahí en el momento, ¿no? Entonces, todos esos segundos en que está vacía mi estación no valen nada porque no hay nadie, digamos que gozando de ese nivel de servicio tan bueno que hay en ese momento. Y sin embargo, el tiempo que está mi estación aglomerada, hay mucha gente experimentando esa situación que no es tan satisfactoria, ¿verdad? Entonces, en realidad, la experiencia del usuario está mucho más cercana a lo que ocurre en el momento de mayor densidad y no realmente a lo que ocurre cuando la estación está vacía. Entonces me voy a seleccionar aquí hay un ejemplo de cómo la densidad que está experimentando la gente, ¿no? Del lado izquierdo la gente está mucho más cerca de unos de los otros, entonces realmente vemos que hay peatones en amarillo, naranja, en rojo porque están experimentando densidades altas. Del otro lado nunca vemos a nadie de color naranja y de color rojo, porque no están, en algunos casos amarillo por ahí aparece, pero no están experimentando las mismas densidades, ¿no? Entonces vemos que el tema de densidad experimentada realmente es muy distinto en un caso y en el otro. Y esto lo podemos ahora ver utilizando este parámetro como mapa de calor, muy distinto a lo que veíamos si nada más utilizamos la densidad promedio, ¿no? Entonces la densidad experimentada nos da algo como lo que tenemos a la izquierda, la densidad promedio nos da algo como lo que tenemos a la derecha. Entonces nos damos cuenta que realmente la densidad experimentada sí nos refleja todo el problema que se genera cuando tenemos estos pelotones de gente que salen al mismo tiempo, ¿no? Concentrados. Entonces eso puede ser muy útil para la evaluación y es mucho más realista desde el punto de vista del usuario, ¿no? También está algo nuevo en VisWalk 8, el importador de datos BIM. Quienes hayan trabajado tal vez en el diseño de edificios, en estos softwares, etcétera, sabrán de este formato con el que ya se tiene mucha más información del edificio, más allá de simplemente líneas y polígonos. Se sabe los elementos a qué corresponden, si son muros, si son losas, si son escaleras, si son, no sé, columnas, cualquier tipo de objeto que pueda haber. Entonces, nuevo formato se puede aprovechar, importar directamente a VisWalk y muy rápidamente podríamos tener pues todo un edificio completo representado con todo el detalle que los arquitectos ya tienen en su modelo y muy rápidamente utilizarlo ya dentro de nuestro modelo de VisWalk para el análisis que necesitemos hacer, ¿no? Entonces ahorra también mucho tiempo en el caso que ya tengamos esta información en el formato BIM. Bueno, y para terminar pues comentarles un poco de la otra gran novedad dentro de Visim 8, que es la simulación mesoscópica e híbrida. Aquí lo que están viendo es un modelo mesoscópico de toda una ciudad, de hecho no dentro de Visum, que podríamos pensar que es la herramienta más adecuada para hacer modelos de este tamaño, sino en este caso es Visim. ¿Por qué? Porque con la simulación meso podemos representar con menor nivel de detalle áreas de estudio mucho más grandes, ¿no? Entonces, como ven, podemos manejar un modelo de este tamaño dentro de Visim, que antes sería imposible pensar en manejar algo así, ¿no?
Eh, a nivel de microsimulación simplemente no es factible. Eh, que además, pero no solo se puede simular a nivel meso, sino también tenemos la modelación híbrida. La modelación híbrida pues es obtener las ventajas de la velocidad meso para una red muy grande y el detalle de micro en algunas zonas específicas. Entonces podemos definir algunos polígonos donde queramos el detalle micro y hagamos una simulación híbrida con la mayor parte de mi red tal vez a nivel mesoscópico, pero zonas en donde yo quiero mayor detalle las puedo representar a nivel micro. Si les interesa este tema, que yo creo que a la mayoría de ustedes les interesará porque han llegado hasta aquí, les recomiendo mucho ver también el seminario en línea que ya tenemos también en la página de YouTube sobre este tema. Entonces búsquenlo por ahí en nuestro canal de YouTube, está el tema de simulación mesoscópica, muy recomendable. Abre también muchas posibilidades al análisis de zonas más grandes, donde la elección de rutas puede ser tal vez modelada a nivel mesoscópico, pero podamos entrar en el detalle de las intersecciones a nivel microscópico, como siempre lo hemos hecho dentro de BSIM, ¿no? Pero aplicado a estudios que antes no hubiéramos podido pensar hacer con BSIM. En fin, espero les haya resultado interesante esta presentación. Nuestros datos de contacto, como siempre, correos electrónicos, info.ptbl.com, alejandrosaniger@ptbl.com. En LinkedIn entren a nuestro grupo de usuarios, búsquenos en Twitter también, etcétera. Estamos ahí, búsquenos, pregúntenos todo lo que quieran saber, para eso estamos. Y pues nada, por ahora es todo. Espero les haya sido interesante. Hasta la próxima.